bienvenidos. Comenzamos con la tercera conferencia de esta jornada para tratar el tema Oracle Green IT 2.0. Está con nosotros Marcelo Herrera, gerente de preventa de soluciones de tecnología de Oracle. Marcelo, bienvenido, un gusto. Adelante. Muchas gracias. Bueno, como decía, mi nombre es Marcelo Herrera, soy de Oracle, trabajo en el equipo de preventas. Estoy a cargo del equipo de preventas para soluciones de tecnología. Y antes de comenzar quería mostrar un pequeño videito y ahí arrancamos. Ahora sí. Vamos a ver la agenda hoy. La idea era mostrarles con este video un poco cómo fue la evolución de los últimos años de Oracle, porque también estamos familiarizados. En los últimos años Oracle incorporó nuevas tecnologías, nuevas soluciones, haciendo un portfolio muy completo. Ya no es solamente base de datos, sino que tenemos de infraestructura hasta soluciones de negocio. Entonces, como introducción me parecía interesante. Y bueno, hoy la agenda es contarles cuál es el punto de vista de Oracle respecto al impacto ambiental, a la sostenibilidad del medio ambiente. Luego continuar con la infraestructura de TI, o lo que le llaman Green IT. El paso siguiente es la importancia de obtener informes en cuanto al impacto ambiental, las mediciones y las regulaciones que están asociadas. Ya hay regulaciones que exigen a empresas en algunos países o algunas empresas que se adelantan a estas posibles regulaciones que puedan llegar. Y por último, contarles también algunos componentes de supply chain y administración de las operaciones que hacen también, o voy a contarles un poquito cómo también ayudan a cuidar el medio ambiente. Entonces, desde nuestro enfoque, el tema del impacto ambiental o los requerimientos a veces se puede medir como un riesgo si hay una regulación, un riesgo a no cumplirlo, pero también es una oportunidad a crear nuevos servicios o nuevos productos para una empresa. Por ejemplo, la construcción de un auto híbrido o algún otro tipo de tecnología que ayude. O sea, no es solamente reducción de costos. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalles, o ver cómo mejorar o optimizar los consumos o la utilización de recursos, sino también incluso nuevas oportunidades, nuevos negocios. Entonces, desde nuestro punto de vista es una suma de cosas, como les decía, mejorar la eficiencia operacional, nuevas oportunidades de negocio, cuidado de la marca también, porque en cuanto una empresa o un organismo empieza a cuidar el medio ambiente, cuando empieza a cumplir regulaciones en general ya está mejor vista, cuando empieza a cuidar del medio ambiente también está mejor vista. Entonces no es lo mismo una empresa que está tomando en consideración esos requerimientos, esos aspectos, a otra empresa que todavía no lo está. Si lo llevamos al punto de vista de un accionista, probablemente esa empresa tenga un poco más de valor a nivel accionario que una que todavía no lo está. Lo mismo pasa en general con las regulaciones. Entonces, también es importante cuidar la marca y el tema de regulaciones en sí. Si en nuestro país o el tipo de industria tiene algún requerimiento específico
o alguna regulación o normativa que cumplir en este aspecto, ahí estamos obligados y también es muy importante cumplir. Acompañando a este enfoque también hay dos grupos, dos analistas, por ejemplo, M Research, que resalta esto. O sea, que el cuidado del medio ambiente, o lo que le llaman Green Engagement, el compromiso con el medio ambiente, son más oportunidades que riesgos, ¿no? Un poco lo que comentaba al principio. Y A.T. Kearney, que también lo que dice es que aquellas empresas que están alineadas a esta estrategia de cuidado del medio ambiente o de tener en cuenta estas consideraciones, están por encima de la media de otras empresas que no lo están. Porque empiezan a tener otros beneficios. Por ejemplo, si empezamos a cuidar de cómo estamos utilizando los recursos de la energía, vamos a bajar costos, vamos a mejorar la administración, por ejemplo, de los sistemas. Si podemos optimizar la administración, reducir costos de energía, no es lo mismo tener una sala llena de servidores que 2 o 3 servidores, y ya sea el espacio físico que utiliza, como también el consumo energético, el calor que genera, en fin, hay una serie de aspectos. Y dentro de lo que es el rol de TI o de tecnología de información, dentro de lo que se llama Green IT, bueno, Forrester plantea dos escenarios. Inicialmente lo que llamaba Green IT 1.0, que es los casos, o los primeros casos, los casos típicos que estamos familiarizados, donde hablamos, por ejemplo, de virtualización, el tema de empezar a optimizar la utilización de recursos, virtualizar sistemas, como así también la administración efectiva del almacenamiento, del storage, donde van los datos. O sea, muchas veces lo que ocurría es que cada sistema tiene su propio espacio de disco donde se guarda información y está subutilizado. Entonces, si podemos también abordar un enfoque de consolidación, donde podemos administrar en forma efectiva y llevarlo, en vez de utilizar un 20% ese dispositivo de almacenamiento, utilizarlo a un 90%, por ejemplo, lo estamos dando un mejor provecho y tal vez podemos consolidar en menos equipos, menos espacio, menos consumo, ahorro de costos, administración eficiente de los recursos. Y lo que se llama IT distribuido o tecnología distribuida, por ejemplo, los puestos de trabajo o las PCs, la gestión del power, o sea, cuando a los 10 segundos o al minuto de no estar que se apague la pantalla, esas cuestiones, todo suma, baja costos o baja consumo, está todo alineado en ese enfoque. O, por ejemplo, utilizar dispositivos o los dispositivos delgados, que son dispositivos de menor consumo. Eso es lo que estaba dentro de lo que llamaban Green IT 1.0. Y Green IT 2.0 ya es un paso siguiente, o sea, utilizar tecnologías, por ejemplo, teletrabajo. Si hay actividades que las puedo hacer desde casa y no es necesario que la persona se traslade hasta la empresa, ahí, claro está, depende del modelo de negocio, pero de repente para hacer tareas de back office o que no requiere una presencia física, se está evitando el traslado, se está evitando el consumo de combustible, la generación de gases tóxicos. O sea, el análisis parece algo tirado de los pelos, pero es un poco lo que se hace y lo que se tiene en cuenta. Entonces se empieza a ver esas cuestiones. Si se puede fomentar el teletrabajo para aportar en el cuidado del medio ambiente desde este punto de vista. La optimización de la cadena de suministros, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Una empresa que tiene que enviar sus productos y utiliza, no sé, camiones. Y si no hacemos una gestión eficiente del recorrido de los camiones, de qué productos tienen que ir, en qué lugar, en qué ciudad, y cuál sería el recorrido y optimizarlo, y estamos tal vez consumiendo más cantidad de camiones, más nafta, más emisión de gases tóxicos, y lo mismo, ¿no? Es este enfoque de tratar de evitar, de optimizar los recursos que se están utilizando. Y por último, la administración eficiente de la infraestructura, lo que llama Smart Grid, lo voy a comentar un poquito más adelante, pero es esto que comentaba antes, administrar en forma eficiente la tecnología, la infraestructura por la cual las aplicaciones de negocio corren, poder optimizar esa infraestructura de manera de bajar costos, bajar utilización de la energía, ahorrar espacio físico, etc.
Y hay algunos ejemplos. Hay un estudio del se llama Climate Group, donde en el 2002, bueno, acá hay unas unidades, unas letras raras, gigatones de dióxido de carbono, significan esas letras raras que están por ahí. En definitiva, ICT es la tecnología informática y de comunicaciones utilizada. En el 2002 el impacto de la tecnología fue del 2%, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo y se prevé para el 2020 un aumento en gigatones y un aumento también en impacto de tecnología, impacto directo del uso de tecnología. Ahora bien, también si empezamos a considerar ciertos aspectos de cómo podemos mejorar la utilización de los recursos, si podemos evitar desperdiciar el uso de un equipo, como les decía, si podemos consolidar en menos equipos que están siendo subutilizados, estamos reduciendo costos, utilización de energía. Entonces dicen que bueno, si podemos ir en esa línea, hay reducciones. En forma directa, lo que es ICT, el impacto de la tecnología, no solamente que se minimiza el uso, sino que también, por el uso de tecnología, mejora aún lo que se está consumiendo en forma normal si no utilizamos tecnología. Que ahí habla de un 7.8. Más otras cuestiones, como por ejemplo optimización del recurso de los recorridos de los camiones, de cuándo enviar la mercadería, si es fin de semana, durante el día, cuántos camiones. Si optimizamos también ese tipo de cuestiones, vamos a tener otras mejoras de un 14.1, lo cual da una mejora significativa. En particular, si vemos el impacto de la tecnología y hacemos un desglose, vemos que hay distintos conceptos. Por ejemplo, la desmaterialización, que tiene que ver, como por ejemplo, el uso del papel, dejar de utilizar el papel, gestionar documentos digitales, empezar a no ser que sea necesario el uso de papel, poder hacerlo en forma electrónica. Y así como una serie de cuestiones, ¿no? E-commerce, videoconferencia, esto de tenemos que hacer una reunión, bueno, vengan todos para la oficina, y tal vez se pierde más tiempo de viaje que lo que dura la reunión. Tal vez una reunión de 15 a 20 minutos podemos hacer una teleconferencia o una videoconferencia, que ahorramos tiempo y además estamos ahorrando esa utilización de recursos tal vez innecesario, ahorrar nafta, etcétera, como comentaba antes. Entonces, el enfoque es bastante interesante y nos abre un poco la cabeza, porque ya no aborda la problemática de aspectos que tal vez uno no lo tenía en cuenta. Pero cuando empezamos a hacer análisis fino, vemos cómo la utilización de la tecnología no solamente podemos optimizarla, sino también ayuda a mejorar todo el impacto ambiental. Y fíjense cómo, si tenemos en cuenta estas consideraciones para el 2020, no solamente que no vamos a llegar al 51.1, como decía este estudio, sino que teniendo en cuenta estas cositas, vamos a mejorar lo que estaba en el 2002, bajamos a 30.0, o sea, interesante. Con lo cual, el mensaje es, empecemos a pensar un poquito en este sentido. Y de hecho, las empresas ya lo están haciendo, y hay regulaciones, como les comentaba. Hay algunos factores, hay varios factores, algunos de ellos podemos mencionar acá, como por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para medir cuál es nuestro impacto o el impacto de la empresa en el medio ambiente? Bueno, ya hay indicadores, hay mejores prácticas que definen algunos indicadores que las empresas pueden tomar en consideración o toman en consideración para ver cuál es el impacto en el medio ambiente, por ejemplo, cuando está produciendo un producto, cuál es el impacto de parte de un proceso de la cadena de fabricación de un producto en particular. Hay sensores que se utilizan y esa información luego se traduce en sistemas que explotan la información y ya hay indicadores para ello. De hecho, hay regulaciones que asocian o imponen ciertos indicadores. El uso de plataformas de inteligencia de negocio, un poco asociado a esto, mejorar los procesos operacionales. Si podemos estar midiendo cómo nuestro proceso actual está funcionando y detectamos que en algún eslabón de la cadena hay algún desvío, hay un consumo masivo de energía o emisión de gases tóxicos, por decirlo de alguna manera, poder detectarlo y ver
cómo poder mejorar eso para hacer más eficiente el proceso y ayudar a disminuir el impacto del medio ambiente. Mejorar los productos, que va de la mano con lo que les comentaba. Servicios de mejora del impacto ambiental, servicios estratégicos, en fin, hay varios, ¿no? Servicios de marketing también, asociado a esto del cuidado de la imagen de la empresa, de la marca. Entonces, Oracle, con lo que veíamos al inicio, con esto de tener un portfolio muy completo que va desde la infraestructura hasta las soluciones de negocio, tiene un portfolio muy completo y que desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente tiene un footprint, que es el que se está mostrando aquí, donde abordan principalmente los siguientes pilares: administración de riesgo y de la performance, de cómo está el negocio en cuanto al impacto con el medio ambiente, ¿sí? La administración de la información, monitorear a través de sensores, por ejemplo, la emanación de gases que una fábrica está produciendo, y a partir de ahí generar reportes y tener indicadores, los famosos KPIs, para ver cómo está la empresa, si está entrando, está en amarillo, en verde o en rojo, y a partir de ahí tomar alguna acción. Administrar el riesgo de no estar cumpliendo con una normativa, por ejemplo. Administrar, en el segundo pilar, la cadena de suministro, optimizar, por ejemplo, la flota de camiones o algún otro tipo de recursos, o el suministro de la red eléctrica, ver si está, realizando la distribución de energía en forma eficiente o si hay puntos para mejorar. También hay soluciones para ello. A nivel de recolección de información, hay varios componentes. Hay, bueno, desde sistemas de ERP, que Oracle también cuenta con ese tipo de soluciones, y a nivel de la infraestructura también, todo lo que hablábamos antes de las tecnologías de virtualización, de consolidación. Lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Y teniendo en cuenta estos 4 pilares, hacer inteligencia de negocio, tener ya indicadores predefinidos que puedan monitorear el estado actual, y también tener herramientas que permitan ver dónde estoy parado y qué mejorar, porque también hay herramientas donde puede hacer un análisis predictivo o de previsión. Por ejemplo, en el consumo eléctrico, tener la previsión de que tal vez el año que viene va a haber un mayor consumo en tal área, en tal ciudad. Bueno, hay herramientas que ayudan a ese tipo de cuestiones. Y simplemente es el mapeo de ciertas familias de productos sobre ese footprint que recién le mencionaba. O sea, cubrimos todas las cajitas con este enfoque de cuidado del medio ambiente, cómo podemos optimizar el uso de recursos y a la vez mejorar, cuidar el impacto del medio ambiente. Vamos a entrar ahora un poquito más en detalle de lo que es cada una de estas capas. A nivel de infraestructura, de TI, hay un análisis de Gartner donde dice que ya la información es creciente. Eso creo que ya suena repetitivo. Los datos, cada vez hay más datos y crecen de forma exponencial. El estudio de Gartner lo que dice que en base a ese crecimiento hay un desafío, o el área más importante, la que tiene el mayor desafío para acompañar ese crecimiento de información, es el data center. Menciono esto porque ahora vamos a ver unas cuestiones de data center. Estamos hablando de la capa de infraestructura, ¿no? De tecnología. Y un caso concreto, por ejemplo, es el data center de Oracle, ¿no? Donde en los primeros años se veía un promedio de crecimiento de un 111% a nivel de utilización de energía. Entonces, llegó un punto de Oracle dijo, bueno, hay que hacer algo porque con la demanda que hay de crecimiento de información, la demanda que hay en el centro de cómputos, donde tenemos que poner más sistemas, las distintas áreas demandan nuevas aplicaciones, más servidores, etc., hay mayor consumo, necesitamos más espacio. Entonces hay que hacer algo para optimizar eso. Entonces empezó a tener en cuenta cuestiones de administración, lo que se llama gobernabilidad de la tecnología, para empezar a administrar de forma más eficiente, la reutilización de recursos. Muchas veces se solicitaban recursos por un tiempo determinado, entonces liberar esos recursos cuando ya no se utilicen y volver a reutilizarlos, empezar a tener en cuenta ese tipo de cuestiones. La consolidación de servidores, de almacenamiento y la virtualización. Entonces, teniendo en cuenta eso,
los años posteriores se vio que del 111% se bajó un crecimiento del 4%. O sea, ya teniendo en cuenta estos aspectos, se mejoró bastante, se optimizó el uso de los recursos, acompañando la tendencia de crecimiento de información sigue. Pero empezamos a optimizar cómo utilizar los distintos sistemas o componentes de tecnología que soportan a las aplicaciones de negocio y de la mano de la información creciente. Asociado a eso se empezó a ver cómo también no solamente se mejoró el uso de tecnología y se disminuyó el consumo de energía, sino que también hay una mejora a nivel de los costos en las distintas áreas de negocio que utilizan el data center. Entonces, los costos bajan porque al utilizar menos energía, menos espacio, el costo es menor. Entonces acá se ve cómo a partir de ese momento los costos comenzaban a bajar, ¿no? O sea, optimizamos el uso de recursos y mejoramos o disminuimos los costos. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno. Vamos a pasar ahora al concepto de Oracle Grid. Entonces, ¿cómo fue que hizo Oracle para mejorar estos aspectos? Entonces, utilizó el concepto de Oracle Grid, que en definitiva tiene en distintas capas, tienen un conjunto de recursos, por ejemplo, a nivel de almacenamiento, un conjunto de recursos que se administran en forma eficiente, a nivel de base de datos, también lo que es el recurso de base de datos, administrarlo en forma eficiente para ver qué base de datos necesita cada una de las aplicaciones, dónde va a estar localizada esa base de datos, temas de disponibilidad, y a nivel de la capa que lo llaman middleware también. Todos estos componentes que es la infraestructura base por donde las aplicaciones se utilizan para poder correr. Entonces tenemos una aplicación de negocio, por ejemplo ERP, un data warehouse, una aplicación de ventas, recursos humanos, que hacen uso de toda esta infraestructura, pero en forma optimizada. Un ejemplo, el caso de Oracle University, donde manejan 2.300 ambientes. Ahora está un poquito desactualizado, ahora son más, esto es del 2010, pero manejan 2.300 ambientes y muchas veces lo que ocurre es que están haciendo un curso, termina el curso y tienen que liberar esa infraestructura que están utilizando. Entonces, administrar la asignación o el aprovisionamiento de recursos en forma eficiente, liberarlos cuando no se utilizan. Ese tipo de cuestiones llevó a que, por ejemplo, se pueda mejorar la relación 1 a 10 en la utilización del hardware. El revenue por servidor mejoró en 10 veces y también la capacidad de administración de los recursos mejoró en 10 veces. O sea, antes teníamos, por decir algo, 10 servidores requería o 2 servidores requería un administrador. Ahora el administrador puede administrar 20 servidores, teniendo o lo que requería antes 20 servidores. ¿Por qué? Porque ahora requieren menos servidores, estamos teniendo una forma centralizada de administrar los recursos, más eficientes. Bueno, todo esto hay tecnología atrás que lo permite hacer. Y no solamente mejorar a nivel de la infraestructura, sino que ahora empezó también a pensar y dice, bueno, a ver, ¿cómo empiezo a mejorar también el data center en sí? El edificio donde está. Entonces empezó a tener en cuenta cuestiones de el aire, los equipos producen calor, ese aire, ese calor contamina el ambiente, entonces empieza a tener en cuenta esas cuestiones y empezó a trabajar en cómo optimizar eso, cómo optimizar el clima para poder ayudar también al tema de temperaturas, etc. Entonces, no voy a entrar en detalle en cada uno de esos temas, pero incluso ahora que ganó un premio en cuanto a hacer más eficiente los edificios en cuanto al consumo de energía y a esto de tener en cuenta los flujos de aire y el tema de la contaminación a nivel de temperatura. Y en base a eso, bueno, hay un nuevo centro de cómputo que se comenzó a desarrollar, ya basado en otras tecnologías, bueno, superceldas, toma en cuenta el estado del clima externo, bueno, en fin. No voy a entrar mucho en detalle, lo que sí es interesante es que a nivel de números, lo que en distintas localidades, esto es, bueno, son ciudades de Estados Unidos, pero en distintas localidades tenían distintos costos, el tener un servidor a nivel de un año tenía un costo, por ejemplo, San Mateo más de $600, en
en el data center que estábamos viendo originalmente, 276, y con este nuevo concepto se prevé bajar a 163 el costo de un servidor al año. O sea, mejoramos el medio ambiente y nos vamos beneficiados. Y si nosotros es un data center que estamos vendiendo servicios a terceros, también estamos haciendo más competitivo nuestro servicio porque los costos son menores. O sea, hay una serie de beneficios. Hay que sentarse a pensar y empezar a considerar estas cuestiones. Tal vez ya están familiarizados, hace alrededor de 2 años Oracle en el proceso de adquisiciones adquirió empresa Sun, servidores, infraestructura, hardware, tenía soluciones también de software. La cuestión es que en esa adquisición y al empezar a trabajar en conjunto con esas tecnologías se lograron hacer más eficientes las capas de abajo de la infraestructura, como por ejemplo un appliance de almacenamiento donde se ven mejoras de tiempo de respuesta de 10 veces más rápido, reducción de costo del 75%, hacer más rápido el aprovisionamiento, esto de asignar recursos, espacios de disco, por ejemplo, simplificar la administración, o a nivel de aplicaciones ya, a nivel de CRM, de Siebel, es una aplicación de gestión de clientes, de desplazamiento de clientes, donde optimizando la infraestructura donde corre la aplicación se obtienen beneficios bastante significativos. Por ejemplo, ahorros de hardware entre 1 y 5 millones. Estos son casos concretos, ¿no? Son ejemplos que son casos reales. O un retorno de inversión del 700 al 1900%. O sea, suena medio loco, pero es así. Cuando uno empieza a pensar un poquito y a hacer más eficiente la cuestión, podemos llegar a esos números. Hasta un 90% menos utilización de energía y de espacio físico. Imagínense una empresa que tiene que alquilar un piso, 2 pisos, 3 pisos solamente para procesamiento de datos. Si podemos reducir la cantidad de espacio, bajamos consumo, bajamos costo de alquiler, somos más competitivos cuando ponemos el precio de nuestros productos en el mercado. Y un ejemplo de esto es lo que Oracle llama Engineered Systems, que son plataformas optimizadas de hardware y software que ya están preconfiguradas tanto a nivel de procesamiento, de almacenamiento, y que ya vienen preconfiguradas, con lo cual la implementación de una solución de estas se hace mucho más rápido. Por ejemplo, en vez de llevar meses puede llevar días para implementar una solución, que si lo tenemos que hacer por separado tenemos que contactar al proveedor de la base de datos, por ejemplo Oracle, el servidor del hardware, el servidor del storage, hacer que todo funcione y sobre eso que la aplicación que corre esté realmente en el ambiente certificado para que pueda correr sin problemas. Entonces, si tenemos ya equipos preparados para esto, donde soportan incluso conceptos de consolidación, donde si teníamos antes 10, 15, 20 bases de datos en distintos servidores, distintos equipos de almacenamiento, podemos centralizar una única plataforma que ya es eficiente, que está en un único punto, donde optimizamos temas de consumo, temas de utilización de storage. La verdad que la mejora es bastante significativa. Y para eso quería mostrarles un videito. Denme un segundito. Engañé, les puse el mismo video del principio. Vamos a cambiar.
rápido pasaban los números, pero es impresionante. Es impresionante lo que nos dicen, ¿no? Un poco lo que veíamos al principio. El crecimiento de información, hoy en día estamos utilizando el celular, bueno, es impresionante. La movilidad, internet, el crecimiento de la información, el de todo un piso, todo un edificio reducirlo a un piso, o de un piso reducirlo a una sala o un ambiente. Bueno, en fin, de eso se trata, ¿no? Pensar un poco en optimizar la utilización de los recursos, y Exadata es justamente una de las soluciones que Oracle desarrolló para optimizar lo que llama llevarlo a extreme performance, o un desempeño extremo, pero que a la vez ayuda a reducir estos costos, donde podemos llegar a consolidar información o bases de datos en un mismo punto. Hay otras tecnologías como Exalogic, Exalytics, en fin, hay distintos componentes que Oracle va desarrollando en conjunto. De todos los componentes que tiene en su portfolio, incluso trabaja para agruparlos y hacerlos más eficientes. Este es un ejemplo. Entonces, eso es como para cerrar un poquito la capa de la utilización a nivel de infraestructura. A nivel del otro pilar que habíamos visto, la parte de reportes y explotación de la información, indicadores, un poco ya lo comenté al inicio. Básicamente comentarles que hay dos iniciativas principales a nivel de lo que es definición de indicadores en temas de impacto al medio ambiente. Uno es GRI, Global Reporting Initiative, el otro es GHG, de Greenhouse Gas. No vamos a entrar mucho en detalle, pero que ya hay iniciativas, solamente contarles que hay iniciativas, hay países que ya tienen regulaciones, y lo que se busca es apalancar las inversiones actuales y poder hacerlo más eficiente, para poder optimizar el uso de recursos, ¿sí? Entonces, Oracle incluso trabaja junto con partners en algunos casos para poder optimizar, para poder, por ejemplo, hacer mediciones a través de sensores de emisiones de gas, y que esa información entre en los sistemas de Oracle para poder procesar la información, definir tableros, definir indicadores. Entonces, un ejemplo es una empresa australiana, una compañía relacionada a la construcción, donde tenía que empezar a cumplir con ciertos requerimientos o normativas del medio ambiente. En Australia tiene una normativa que a partir de un cierto nivel de consumo de emisión, de consumo de energía, tienen que justificar en qué están gastando la energía. Imagínense, cuando decime en qué estás gastando la energía, vos, tu empresa, en qué está gastando. Difícil. Entonces tuvieron que salir a buscar alguna solución a esto, y encontraron que, por un lado, tenían una de las soluciones de ERP de Oracle, que se llama JD Edwards, y por otro lado, tecnología con sensores que permitan que a la vez se puedan integrar con Oracle, que ya estaban preintegrados, para poder tomar información del impacto del medio ambiente a través de estos sensores. Y a partir de ahí se definieron indicadores, y hoy por hoy se pueden tener tableros que se indican, por ejemplo, cuál es el impacto ambiental, cuál es el grado de emisiones de gas o de utilización de energía, por edificio, por área, por departamento, ¿sí? Entonces podemos tener segmentado incluso por una línea de negocios en particular, cuánto es el consumo, y tal vez después los costos, pasarle ese costo a esa área de negocio en particular. Y entonces surge lo que Oracle llama Green Operations. Oracle, por ejemplo, con Omron, que es una compañía japonesa también, que tiene toda tecnología basada en sensores de alta tecnología, trabajó en la integración de las soluciones de Oracle con estos sensores para poder definir juntamente estos tableros, indicadores, y tener métricas como, por ejemplo, estamos viendo acá, por tendencias, incluso análisis de tendencias por edificio, por fechas, ver, por ejemplo, cuánto está consumiendo, cuánto fue el consumo el año pasado, hacer comparativas, estamos mejorando, estamos empeorando, a nivel de consumo de energía, a nivel de emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, ya existe esa tecnología y ya se está haciendo. Hay países que ya tienen regulaciones, y las que no tienen, hay muchas empresas que ya están yendo en este camino, porque en algún momento alguna regulación va a haber, o simplemente, como veíamos antes, reducción de costos, mejora de la imagen frente a la competencia.
a nivel de la administración de cadenas de suministros y de las operaciones, un poco yo ya me adelanté. Hay un caso de Kraft Foods donde optimizaron la gestión de los camiones, la distribución, tanto en la carga como en el momento que llega el camión, si cuánto tiempo tiene que estar esperando para que se haga la carga, cuánta carga va a ser para este camión, si está cargándose poco o mucho respecto a la capacidad del camión, optimización de la ruta. Con esto lo que lograron es mejorar o redujeron 500.000 millas en recorridos. Imagínense lo que significa eso en nafta y en emisiones de gas, ¿no? Entonces, lo tienen medido, eso está funcionando, está productivo, o sea, ya existe. Otro caso es en la red eléctrica, por ejemplo. Tener el monitoreo de la red eléctrica desde el momento en que se genera la transmisión, distribución, los consumidores, que los consumidores también puedan estar sabiendo cuánto están consumiendo, en qué o cuál es el impacto, tener indicadores, alertas. Y ahora aquí tiene el concepto de Smart Grid, toda una solución, así como veíamos al inicio, todo un footprint completo, soluciones para lo que es el suministro eléctrico. Y que está apoyado no solamente por las aplicaciones de negocio, sino como capas de tecnología, como veíamos antes, desde la infraestructura de base de datos, servidores, etc. O sea, ya existe la tecnología. El mensaje es, ya existe la tecnología, las empresas ya están trabajando en esto, y es un problema que es, de acá hacia adelante seguramente lo vamos a ver cada vez más a diario. Y Oracle, respecto a estas iniciativas, a las empresas que ya están alineadas con esta iniciativa, incluso premia a distintos clientes que ya tienen implementada la tecnología con temas del medio ambiente. Hay varias. Un caso más local que tal vez lo utilicen incluso es Mercado Libre, donde Mercado Libre, por ejemplo, para lo que es la optimización del uso de recursos, mantener la disponibilidad del servicio, pero a la vez tener la capacidad de soportar el crecimiento de usuarios, que a veces hay más usuarios que hacen compras online utilizando Mercado Libre. Y entonces se utilizaron algunos componentes de tecnología. Esto es a nivel de infraestructura de Oracle, el otro era a nivel de gestión de los camiones o de la red eléctrica. En este caso, a nivel de infraestructura, por el tema de virtualización. Poder virtualizar ambientes y cuando requieren un nuevo ambiente ya tienen un ambiente predefinido. Y entonces eso hace, si ya el ambiente está predefinido, es simplemente decirle, bueno, Pedro necesita tal ambiente, listo, pum, se lo asigna, ya es automático la asignación. No tiene que ir un especialista a implementar la base de datos, otro especialista a implementar tal tecnología, o pensar. Ya tienen los ambientes preparados y simplemente gestionan en forma virtualizada esos ambientes y distribuirlos, hacer el aprovisionamiento de los recursos de forma optimizada. Y básicamente era eso lo que tenía para comentarles. Creo que estamos con el tiempo. Sí, ya estamos con el tiempo cumplido. ¿Alguna pregunta para Marcelo Herrera? ¿No? Le agradecemos entonces con un aplauso.